La muerte de una bruja, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Ahora María se casó con Juan, una pareja muy joven, pero se amaban con locura. Lo que no sabía Aura María es que Adiela tenía los ojos puestos en Juan. Se decía de esta que era una reconocida bruja, pero ella nunca le dijo de sus intenciones a Juan. Pero unos meses después de casado, lo abordó en la calle y le propuso ser su amante. Él se encontraba muy enamorado de su esposa, y a pesar que Adiela era una mujer joven y bonita, este la despreció. No sabía Juan lo que había hecho. Adiela se encegueció de rabia y prometió que sería de ella esa misma noche, antes de subir a su casa. Juan escuchó una risa y unos pasos detrás de él, pero allí no había nadie. Sintió que algo le cayó encima. Era agua, pero al olerla, supo que eran orines. Estaban pasados y fétidos. Parecía que los hubieran dejado varias noches guardados. Olían a mil demonios. Cuando él olió y supo lo que era, la risa se escuchó más fuerte y cerca de él. Aunque no veía a nadie, él corrió para su casa. Quería entrar pronto a asearse, ya que estaba pasado de orines, pero de un momento a otro no podía saber dónde estaba. Había perdido el camino. Fue a dar unos pasos, pero resultó enredado en plantas de nopales. Una fuerza extraña lo llevaba más y más adentro. Se hacía daños en las espinas de estos. Mientras eso pasaba, la risa se escuchaba en todas partes. Más que una persona, parecía como si fueran varias. Juan estaba aterrado y desesperado. Solo quería salir de allí. Las espinas lo tenían martirizado casi todo el cuerpo. No había de dónde aferrarse. Todo eran nopales. Así que se dejaba arrastrar. De un momento a otro todo se detuvo y los nopales desaparecieron. El camino a casa estaba ahí ante sus ojos. Siguió su camino cuando sintió que algo caliente y nauseabundo le cayó encima. Al percatarse, supo que era materia fecal de una persona. La risa llenó de nuevo el camino. Él corrió a casa a bañarse. Ahora María escuchó todo lo que él contó de lo que había ocurrido. Después de ducharse y cambiarse, ella le dio una gran noticia. Estaba embarazada. Esta noticia hizo olvidar a Juan lo que había vivido. La pareja estaba feliz del nuevo miembro que llegaría a la familia. La buena nueva corrió por todo el pueblo. También Adiela supo de aquello. Se podría decir que fue la única que no llenó de regocijo la noticia. Esos meses mientras nació el bebé, un varón por cierto, la familia vivió en completa calma. Juan no tuvo ningún otro encuentro de aquellos. Cuando el niño llevaba unos días de nacido, ahora María despertó a Juan. Le gritaba que el niño se estaba ahogando y en verdad el niño estaba morado. No podía respirar. Juan lo tomó en brazos y empezó a lanzarlo al aire y volverlo a atrapar. Así el niño recuperó la respiración. Ellos pensaron que tal vez se habían apoyado dormidos en el niño y lo estaban asfixiando. Pero el aleteo y una risa tenebrosa fuera de casa los trajo a la realidad. Era una bruja que quería hacerle daño al niño. Juan no podía esperar que aquella mujer le hiciera daño a su pequeño. Aunque él no le había dicho nada a su esposa Daniela, estaba casi seguro que ella estaba detrás de esto, así que se madrugó para donde su abuela, que vivía en un pueblo lejano. Iba en su vieja mula, la única herencia que le dejó su padre al morir. Él tenía en mente llegar antes del anochecer, pues sabía que en algunas horas de la noche las brujas salen y tienen más poder. Pero a eso de las 6 de la tarde, cuando apenas oscurecía, la mula se detuvo en seco. Algo que solo ella veía hizo que no diera un paso más. Juan se bajó de la montura e intentó llevarla de la rienda, pero el animal no se dio un solo paso. Sin saber qué hacer, ató la mula a un árbol y siguió caminando. Sabía que caminando llegaría después de la medianoche donde su abuela, pero no había de otra. Debía llegar a su destino. Efectivamente lo sorprendió la medianoche en el camino, un camino que él conocía a la perfección, pero de un momento a otro no supo dónde estaba. El lugar era completamente desconocido para él. Más aún, la noche era tan oscura que no se podía dar un paso sin el riesgo de ir a tropezar.
La risa cubría todo el bosque y una lluvia de espinas le hacían daño a Juan. Diría después que fue la peor noche de su vida. En el camino no había dónde protegerse de las espinas. Los pocos árboles que habían parecían tener vida propia y sus ramas no lo dejaban avanzar a ningún lugar. Viendo que no había manera de dar un paso, se quedó allí parado intentando protegerse con sus manos la cara. La risa se hizo más fuerte, chillona y terrorífica al ver su actitud derrotista. Vio una sombra grande, con grandes alas, pararse en un árbol frente a él. Parecía una lechuza, tan grande como una mujer. Todo en esta era de un ave, pero su cara era la de una mujer, la cara de Adiela, aunque terrorífica. Los rasgos eran los de ella, de una risotada y dejó ver todos sus dientes sucios y afilados. Más parecían los de un animal. Juan pensó que había llegado su hora. Aquella endemoniada mujer lo mataría, pero nada de esto pasó. La noche volvió a la normalidad y el camino se hizo de nuevo ante sus ojos. Pensó volver por la mula, pero era mejor seguir a casa de la abuela. Unos pocos metros antes de llegar a casa de la abuela, la mula lo alcanzó. No supo cómo ésta pudo desatarse, pero allí estaba. Al llegar a casa de la abuela, ya era amanecida. Esta le dio un café fuerte mientras él contaba todo desde el principio, incluido lo vivido esa noche. La abuela corroboró que efectivamente era una bruja y estaba enamorada de él. Lo que hacía era con la intención de humillarlo, de atemorizarlo y así hacer que acepte su propuesta. Con lo del niño es más delicado. Intenta matarlo porque sabe que lo ama con locura. Así que me diría qué hacer para que volviera pronto a casa. Para estar pendiente del niño, primero me daría flores de cardo para dejar en el camino. Estas hacen que la bruja se entretenga, contando sus espinas, y la sorprenda a la madrugada en el camino. Ahora para ahuyentarla o atraparla, incluso hasta matarla, debes tomar el cordón de San Benito. Cuando sientas que ella está dentro de casa, eso es cuando la sientas sobre ti, o cuando el bebé empiece a asfixiarse, rezas esta oración. Oh, gloriosísimo Señor San Cipriano, papá y autor del mundo, por el honor de Dios te pido que me libres de brujas, mojanes y hechiceros. Oh, gloriosísimo San Cipriano, yo te pido que mis enemigos no se acerquen a mí, por mis puertas ni pasen, ni por mis alrededores. La vas rezando y haciendo nudos. Esto le hará perder todo su poder. Si rezas hasta el amanecer, cuando salga el sol podrás matarla. Pero si solo quieres espantarla, antes de que cante el gallo, dejas de rezar y desatas los nudos que hayas hecho. Así ella se espantará y no volverá más, porque sabe que tú tienes el poder para matarla o atraparla. Juan hizo todo al pie de la letra. Esa misma noche, supo cuando llegó la bruja Diela. El aleteo fuera de casa era inconfundible. No la vio entrar, ni la escuchó, pero sí sintió cuando el bebé empezó a asfixiarse. Ahí mismo empezó la oración. Antes de las 3 dejó de rezar. No quería matarla ni atraparla, solo que lo dejara en paz. La escuchó caminar hacia la puerta. Se sentía débil. Su paso era cansino. No abrió la puerta, pero se sintió cuando se recostó sobre esta. Cuando estaba afuera se escuchó el aleteo, suave. Juan aún no terminaba el último nudo. Cuando el gallo dio su canto matutino, afuera se escuchó un grito de dolor. Esa misma mañana, una vecina encontró muerta a Diela en su cama. En su cara tenía un rictus de dolor y desesperación, no en su cuerpo. Este estaba boca arriba, en una posición apacible y calmada. Después de esto, Juan le preguntaría a su abuela por qué había pasado aquello. Ella le dijo que porque el cuerpo no se había dado por enterado de su muerte. El espíritu de esta bruja murió estando fuera de su cuerpo. La mejor forma de apoyar este canal es dejando tu like y un bonito comentario. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. La Roca de las Brujas, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Entre San Rafael y San Carlos,
dos municipios de Antioquia, en Colombia, hay una gran montaña que une a los dos municipios. Desde tiempos inmemoriales se dice que en esa montaña ocurren cosas extrañas, ya que es un lugar donde se inicia en la brujería. Para hacer más tenebrosa la creencia, en el alto hay una gran roca, la cual llaman la Piedra del Tabor. Se cree que una bruja llamada María Parda la dejó allí. Aunque en la alta montaña no hay un pueblo como tal, desde los tiempos de los arrieros, allí se asentó un caserío, ya que era un camino obligado para los agricultores llevar sus productos de un pueblo al otro. Así que como la iglesia quiere cumplirle a todos sus feligreses, allí llegó un sacerdote a inaugurar una pequeña capilla. Muchas personas lo veían con recelo, ya que sabían que a las brujas no les gustaban los sacerdotes y sabían que por allí abundaban. 3 de cada 10 mujeres practicaban la brujería. El sacerdote empezó a llamar desde el púlpito a dejar creer en cosas del demonio, cosas que no eran reales, solo se creaban en la mente porque el diablo así lo quería. Una noche llegaron a la casa del sacerdote, pedían los acompañara a un lugar lejano entre grandes bosques a aplicarle los santos óleos a una mujer que estaba moribunda. Él no gustaba mucho de andar por aquellos parajes, y menos tan tarde de la noche, pero era su deber como sacerdote, así que empacó sus cosas y lo siguió. Pero no tenía que caminar. Afuera lo esperaba una mula que lo llevaría a la casa de la atribulada mujer. Quien lo había ido a buscar no lo había visto antes. Era un joven normal, pero al parecer en algún tiempo fue afectado por la lepra y le faltaba media nariz. Era una imagen bastante repugnante ante cualquier persona. A eso de las 9 de la noche emprendieron camino. El sacerdote no sabía a dónde. Entre más pasaba el tiempo, más adentro del bosque estaban. El joven iba detrás, caminando aferrado a la silla de montar de la mula. El sacerdote calculaba que había pasado algo más de 1 hora de camino, cuando en medio del bosque vio una reunión. Volvió a preguntarle al joven qué era aquello, pero para su mayor asombro y terror, estaba en medio del bosque solo. Quiso avanzar un poco más, donde se veía la luz de una fogata y varias personas, pero la mula no quiso dar un paso más. Debió bajarse, atar la mula a un árbol y avanzar unos pasos a pie. Se quedó pasmado. Lo que estaba viviendo no era una reunión normal, y las personas todas eran mujeres, todas completamente desnudas. Estaba en presencia de un verdadero aquelarre. El sacerdote quiso dar marcha atrás, pero al mirar a sus espaldas, solo vio oscuridad. No veía un palmo de sus narices, no veía la mula, solo oscuridad. La única luz que había estaba al frente, donde estaban reunidas las brujas. Dio unos pasos al frente y se agazapó detrás de un gran árbol. Lo que vio aquella noche no lo olvidaría nunca, y lo contaría a quien lo quisiera escuchar hasta el final de sus días. En medio del bosque había una gran roca. En esta, con pintura roja, había un gran macho cabrío pintado. Las mujeres o brujas danzaban alrededor de esta piedra, hablando en idiomas que el sacerdote, a pesar de sus estudios, no podía entender. Era una letanía, una invocación. El sacerdote, muy concentrado en lo que veía, pudo notar que aquel dibujo del macho cabrío, que en un principio solo era una pintura, se fue transformando en una realidad. De un momento a otro, el macho cabrío, aquel demonio, quedó sobre la roca. Las mujeres seguían cantando y alabando a aquel engendro demoníaco. Él aseguró, y lo siguió asegurando hasta la muerte, que vio cuando las mujeres empezaron a levitar al lado de aquel personaje. Volaban a su alrededor, reían, cantaban. Lo más asombroso es que no solo eran mujeres ancianas o adultas, habían niñas entre los 12 años en adelante. De un momento a otro la roca se abrió y de esta salió un fuego incandescente rojo. Parecía que fuera en verdad la puerta del infierno. Las niñas más jóvenes entraron en esa roca. Era un túnel de fuego. Mientras las mujeres reían y cantaban, el macho cabrío, el mismísimo demonio, lanzaba bolas de fuego por su boca y reía a carcajadas. Las niñas entraban como una persona normal, pero al salir era algo diferente. Solo eran una figura, como una lechuza, más parecidas a un ave de rapiña, pero muy grandes. De sus manos salían agujas como garras. Su nariz era picuda como el de un águila.
Sus ojos saltones, rojos y brotados, después de unos segundos de haber salido del túnel, volvían a ser ellas, pero caían en un trance. Las mujeres más ancianas debían ayudarlas y llevarlas a un lado para acostarlas. Se veían desmayadas, desmadejadas por completo. Esto duró un gran tiempo. Todas las jóvenes entraron y volvieron a salir. De esa manera, de un momento a otro, el sacerdote no sabe explicarlo cómo ni por qué. La roca volvió a ser una simple roca, con un macho cabrío dibujado en ella. Las llamas se fueron extinguiendo. Las mujeres no se fueron, simplemente desaparecieron en la noche. Cuando el sacerdote vio que todo estaba en tinieblas, que todo había acabado, solo veía la penumbra de la noche y al fondo la roca con ese macho cabrío dibujado. Así que dio unos pasos atrás, buscando su mula. Cuando volteó, se encontró una anciana de frente, con un perro negro al lado, un perro grandísimo de ojos rojos y colmillos grandes y puntiagudos. Se veía en verdad amenazante. Esta lo saludó con cordialidad, pero también con maldad en su mirada. Le dijo: «Señor sacerdote, veo que vino a aplicarme los santos óleos, pero creo que ya no lo necesito. Igual, estoy muy agradecida por cumplir con su deber, pero la verdad es que solo queríamos que no criticara lo que usted no conoce. Hijo, acompáñalo de nuevo al pueblo». Dijo esto, y el perro negro que había al lado se convirtió en aquel joven que le faltaba media nariz. El sacerdote no pudo con su terror y cayó de rodillas, pidiendo que no le fueran a hacer nada. La mujer le sonrió con maldad y le dijo: «Padre, si le hubiésemos querido hacer algo, ya se lo hubiéramos hecho». El sacerdote, sin decir una palabra más, montó en la mula, seguido de aquel engendro del demonio, y fue hasta el pueblo. Desde aquel día, el sacerdote no volvió a mentar a las brujas en sus sermones. Aunque no estaba de acuerdo con ellas, no se metía con lo que no conocía. La bruja de Guatapé, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Todo comenzó cuando llegaba la tarde. Las personas del pueblo empezaron a decir que, meciéndose en un árbol a las orillas del río, se veía una mujer. Esta reía como si se divirtiera, pero su sonrisa era tenebrosa y macabra. Muchos corrieron a ver si en realidad allí había una anciana que se mecía en un árbol. Allí estuvo hasta la medianoche. Muchos aseguraron que era una bruja, pero solo apareció esa noche y nunca más volvió. Las personas dejaron de hablar de la bruja, pero un mes después de esto, el río se creció por completo, arrasando con cultivos y animales. Fue el desastre completo. El pueblo se sumió en la desesperación y el dolor por la pérdida de animales, cultivos y vidas humanas. Todos empezaron a decir que era culpa de la bruja. Todo se llenó de terror. Las personas empezaron a ver espíritus malvados, almas que andaban en la noche. Se decía que veían volar brujas. Empezaron a tener inconvenientes unos vecinos con otros, porque se acusaban de brujería. Unos decían que los otros eran quienes hacían daño y quienes estaban a favor de la bruja. Los perros aullaban y corrían por las calles desesperados. Nadie sabía que los perseguía. Nadie sabía que los atacaba. Los gatos perseguían sombras que solo ellos veían y maullaban en el medio de la noche. Las personas dejaron de acudir a misa los domingos, más preocupadas por la bruja o por no ir a ofenderla o por estar a su favor. Así que el sacerdote desde el púlpito del domingo llamó a su feligresía a la reflexión, a estar unidos como un rebaño en el nombre de Dios. No podía creer que ellos, personas de fe, estuvieran creyendo en esas cosas tan banales. Ese mismo domingo por la noche, el sacerdote, mientras cenaba en su casa, se ahogó con un trago de vino y murió. Estaba solo, no había quien lo socorriera. Este hecho hizo que las personas le dieran más trascendencia a la bruja y creyeran más en su poder. El pueblo seguía vuelto un caos. En las noches se sentían ruidos, se escuchaban voces, se oían lamentos, se veían volar brujas por todos lados. Las personas estaban seguras que las brujas los atacaban de noche
Los vecinos peleaban entre ellos y se amenazaban de muerte. Llegó al pueblo un nuevo sacerdote, un joven sacerdote que poco creía en aquellas cosas de la brujería, pero como hombre inteligente y estudioso, pensó que primero debía de consultar cómo actuar. Así que fue donde una anciana que tenía fama de ser bruja y le preguntó qué se podía hacer con esto. Esta le dijo que la situación que está ocurriendo se debía a que hace muchos, pero muchos años, en aquel pueblo quemaron a Dioselina, una anciana que se decía que era una bruja. La realidad es que esta mujer no era bruja, pero entendía bastante de hierbas y ungüentos. Mientras ardía en la hoguera, juró vengarse del pueblo para demostrarles que la maldad del hombre no está en la brujería, sino en sus corazones. Por eso de tanto en tanto, ella aparece, no hace nada, solo se deja ver y las personas anidan el mal en su corazón y empiezan a ver y sentir cosas. Asimismo, los animales actúan al sentir la sensación de sus amos. El sacerdote le preguntó qué podía hacer al respecto. Esta le dijo que nada. Dioselina ya se había ido, que dejara todo quieto y que todo terminaría, pero no terminó. El caos seguía, los animales enloquecidos, los cultivos se secaban, los vecinos se enfrentaban unos a otros y amenazaban con matarse. Así que el sacerdote, viendo esto, volvió donde la anciana y le dijo que la cosa no había terminado, que tenían que hacer algo. La anciana le dijo que hiciera una procesión por todo el pueblo, orando y regando agua bendita. Esto no espantaría a ninguna bruja, porque ella ya no estaba, pero le haría creer a las personas que la habían derrotado. Así se hizo y efectivamente nunca volvió a pasar nada, pero la anciana le aseguró al sacerdote que Dioselina volvería después de algunos años, volverá a aparecer para demostrarle al pueblo que el mal está en los corazones de cada persona. Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda que la mejor forma de apoyarnos es dejando tu like y un bonito comentario. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. También tenemos activado la opción de supergracias por si quieres dejar una donación. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.